Bien, pues entonces vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a buscar del versículo 26 en adelante. Esto es muy importante porque aquí vamos a despejar algunas dudas que quizá algunos de ustedes pudieran tener o quizá algunos que después vayan a ver esta enseñanza pudieran tener, pero se ha malinterpretado lo que la escritura dice en los siguientes tres versículos. Los siguientes tres versículos, 26, 27 y 28, están ligados, están unidos. Es decir, no podríamos, faltaríamos, es decir, quedaríamos escasos, sin fundamento suficiente, si quisiéramos utilizar alguno de los versículos separado de los otros dos. Pero ahorita usted me va a comprender. Dice la escritura en el versículo 26. Y de igual manera, dice, y de igual manera, el Espíritu, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. En otras Biblias dice en nuestra escasez o en nuestra necesidad, hay otras versiones. En algunas otras define la misma palabra que se utiliza en los evangelios acerca de enfermedad, pero prácticamente está hablando acerca de una escasez de bendición. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que en muchas ocasiones, quizá en algunas otras personas, en pocas ocasiones, pero no entendemos o no tenemos la habilidad, digamos que racionalmente, para poder orar o para poder estar afrontando una adversidad, una situación, que tenemos que hacerlo con la palabra, con la declaración, con la fe. Y entonces es importante que tú y yo entendamos que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Es decir, para que el creyente sea exitoso necesita de la unción del Espíritu, necesita caminar en el Espíritu. Cuando el creyente quiere caminar sin la unción, en su entendimiento, con su experiencia, etcétera, etcétera, porque vaya que hay experiencia entre los cristianos y hay muchos que por la edad y que por el ejercicio de las situaciones tienen experiencia, pero no necesariamente las experiencias de las personas son las experiencias que deberían de haber sido según el corazón de Dios y el propósito de Dios. Recuerde que Dios nos ama. Él nos ama más que lo que nosotros le amamos a Él. Él quiere lo mejor para nosotros que lo que nosotros mismos pensamos o queremos en cualquier situación. Y si algo el Señor quiere es que utilicemos lo que Él nos ha dado. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su salvación, nos ha dado todos los recursos por gracia en Cristo Jesús para ser exitosos en esta vida. Nuestra garantía eterna está en la justicia de Cristo que nos ha justificado. Nuestra garantía eterna está en el hecho de que Jesús resucitó y que nos hizo nacer de nuevo por la fe. Es decir, somos ahora una creación de Dios. Cuando estemos con Cristo, no habrá ninguna escasez, no habrá ninguna situación en donde nosotros tengamos que luchar contra la adversidad, porque Él es el Señor de todos, será nuestro Señor, nuestro sustentador, nuestro todo. Seremos perfectos como Jesús es en todo nuestro ser. Pero mientras tanto, somos perfectos en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu fue creado en la justicia y santidad de la verdad, y nuestro espíritu se hizo uno, perfecto, con Cristo, según Efesios 4:24, según Gálatas 4:6, según 1 Corintios 6:17. Y entonces, en algunas situaciones no sabemos cómo pedir como conviene, no sabemos quizá cómo orar, aunque es claro
que el Señor nos ha llamado en su palabra, nos ha enseñado a resistir la maldad, resistir al diablo, someternos al Señor, a su palabra, poner nuestra mente en las cosas del Espíritu, tener control, tener señorío, porque nos ha dado el Señor un espíritu de poder, amor y dominio propio, decirle a la carne no, a toda lengua que se levante en contra tuya, que te condene, más bien que levante juicio contra ti, dice la escritura en Isaías, que tú debes de condenar cualquier juicio que se levante en contra tuya. Es un hecho que Dios nos ha enseñado muchas cosas en su palabra y tenemos que actuar. Recuerde que si tú dices a esa montaña, quítate y échate en el mar, como lo dice el Señor en Marcos 11, y no dudares en tu corazón, lo que dices te será hecho. Entonces, hemos entendido y hemos comprendido las cosas, pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y aquí el Señor nos está diciendo que en todo tiempo Él nos ayuda, pero en la situación en donde hay escasez, en donde hay una situación que no entendamos, inclusive tú lo puedes ejercitar en todo momento, pero particularmente alguna situación que no entiendas, dice, a veces cuando pedimos con nuestras mentes, no sabemos si estamos haciéndolo correctamente. Queremos vender una propiedad y no se da la venta. Queremos comprar o adquirir algo y nos vemos imposibilitados. Queremos hacer alguna acción, queremos ministrar a algunas personas, invitamos a otros y no vienen. Resistimos algunas cosas, pero no se van. Cualquier situación que pudieras estar enfrentando, el Espíritu Santo dice, intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Él nos ayuda porque Él sí sabe qué tenemos necesidad, cuál es el aspecto que está haciendo un obstáculo para nuestras vidas y dice, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el nuevo pacto en Cristo Jesús, para el creyente nacido de nuevo, solo hay dos intercesores. Si técnicamente lo quisiéramos ver así, la realidad es que solo es uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero Cristo es nuestro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, y el Espíritu de Cristo, como lo dice Romanos 8:26, es nuestro intercesor. Así es que no hay otro mediador. Las personas cristianas cuando se juntan a orar o cuando oran y que se llaman intercesores, la realidad es de que los intercesores son Cristo, que intercede por nosotros, está a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo, que intercede con nosotros con gemidos indecibles. No hay otro intercesor. Y no estoy diciendo que no podemos orar por las personas, pero tenemos que entender claramente que es el Espíritu Santo. Nosotros no somos Dios. Una tercera parte de nosotros es exactamente como Jesús, pero es Jesús nuestro intercesor, es el Espíritu de Cristo nuestro intercesor. En nuestra carne nosotros no somos nada y Dios no nos ha llamado a hacer otra cosa. Así es que cuando queremos bendecir a alguien más y lo queremos hacer con la oración, lo más recomendable es bendecir a la persona con el entendimiento, pero nosotros no podemos obligar a la persona a que la persona crea, porque Dios le ha dado el derecho de decidir creer o no creer. Pero sí podemos pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, o lo que es efectivo hacer es orar en el Espíritu, alabar al Señor, darle gracias al Señor para que el Espíritu Santo interceda con gemidos indecibles. Ahora, los gemidos indecibles no son las lenguas, pero el hecho es de que cuando tú oras en el Espíritu y hay una situación así, el Espíritu gime a favor tuyo. Pero también creemos que cuando tú estás cantando y adorando y que sabes que hay una situación y que le estás dando gracias al Señor por alguna situación que has visto obstaculizada, pero tú le estás dando gracias al Señor porque aunque no lo tienes ahorita y no lo ves, sabes que lo tendrás. El Espíritu Santo también intercede con gemidos indecibles. Y los gemidos indecibles también pueden ser algo que no está manifestándose con palabras, como el pueblo de Israel, cuando estaba siendo esclavo en Egipto, gimió, pero no gimieron declarando el nombre de Dios, gimieron, es decir,
como que hicieron sonidos por el lamento, por la situación en la que vivieron, y Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Así es que esta es una bendición que tenemos del Espíritu Santo, que Él intercede por nosotros. Es bien importante que tú sepas que Dios mora aquí, representado por el Espíritu de Cristo, siendo uno con tu Espíritu. Ahora, el Espíritu no lo podemos sentir porque nuestros sentidos no fueron hechos para sentir al Espíritu. Nosotros tenemos que creer. Pero hay algo más allá de los sentimientos que tiene que ver con la fe y la esperanza, que tiene que ver con la unción del Espíritu, que tiene que ver con la realidad espiritual. Es decir, que nosotros seamos espíritu y que nuestro espíritu sea creado nuevo en la justicia y santidad de la verdad y que sea uno con el Espíritu Santo, que esté sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No es algo efímero, no es algo subjetivo, no es algo que no existe. Que alucinamos o que solo imaginamos, no, es una realidad, pero no se puede expresar con, digamos, no podemos de afuera hacia adentro tener comunión. Déjeme lo pongo de otra manera para entenderlo más claro. El Espíritu ha de manifestar su gloria en nuestro interior hacia el exterior. Toda bendición viene de adentro hacia afuera. No se trata de lo que nosotros hagamos de afuera hacia adentro, pero de lo que el Espíritu de Dios ya hizo en Cristo Jesús para que se manifieste de adentro hacia afuera. Pero hay una convicción, hay algo que nos dice, cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo, tú sabes que eres hijo de Dios. Bien, ahora, así es que cuando nosotros tenemos esta convicción y que el Espíritu mora en nosotros y nos acompaña en todo momento y que tú le puedes hablar, porque Él es tu consolador, tu ayudador, tu socio, tu esperanza, tu fuerza, Él es tu todo, Él es uno contigo, tú puedes en todo momento saber que Él está contigo. Así como cuando José el soñador fue bendecido de una manera importante en Egipto y Potifar vio que Dios estaba con él. Bueno, tú tienes que entender, no porque lo diga Potifar, pero porque la palabra del Dios viviente, la palabra de Cristo lo dice, que Dios mora en ti. No solo sobre ti, pero mora en ti. En José estaba sobre José la unción, pero en ti está en ti y sobre ti, en tu interior, en tu espíritu y sobre ti. Esta es una gran bendición. Bien, el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así es que cuando algo falta que tenga que alinearse para que tú camines en victoria en una situación específica, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Esto es nuestro Dios y Padre. Dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Quizá hay un sentimiento encontrado y nosotros no entendemos que la voluntad de Dios no es hacia allá. Pero cuando tú de corazón busques al Señor para entender, es el Espíritu que intercede y en tu interior te va a ser revelado para que en tu conocimiento puedas entender con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con justicia, si es necesario con exhortación y si es necesario también podría ser con disciplina o con corrección, pero no estamos hablando, no queremos hablar acerca de que la disciplina es mal. Recuerda, de Dios viene, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Así es que de Dios solo proviene o desciende toda cosa buena. Muy bien. Ahora, el versículo 28 en algunas Biblias viene separado por un título, pero la realidad es de que el apóstol Pablo escribe de manera continua.
El versículo 28 no está separado del 26, ni del 27, ni de los versículos anteriores, ni de los posteriores. Y mira cómo dice aquí el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, una vez más, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, primero, estamos hablando de los que aman a Dios, los que creen en el amor de Dios, conocen la naturaleza de Dios, que es amor, benignidad, bondad. Dice, hablamos de los que aman a Dios, no de los que se acuerdan de Dios cuando tienen una necesidad, que no necesariamente lo aman, no de aquellos que buscan la dádiva antes que al dador, pero aquellos que de convicción aman al Señor, como tú y como yo. Y dice, los que aman a Dios, uno, dice, todas las cosas les ayudan a bien, porque conforme a su propósito han sido llamados. Todas las cosas le ayudan a bien porque conforme a su propósito han sido llamados. Así es que no está hablando del que no ha sido llamado, no está hablando del que no ama a Dios, sino está hablando del que ama a Dios y del que camina en la fe y que sabe que conforme al propósito de Dios ha sido llamado. ¿Y por qué quiero explicar o quedar claro que estas cosas queden muy claras? Porque muchas personas, y quisiera hablar de un mal entendimiento de los creyentes, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, y Dios no quiere que nadie sufra. Pero a veces la iglesia, a veces el pueblo de Dios, a veces el creyente sufre por falta de conocimiento. A veces el creyente padece una enfermedad y cree que la enfermedad Dios se le envió para probarlo o para quebrarlo o para enseñarle algo. O a veces el creyente cree que viene la escasez y viene la pobreza y cree que Dios le está mostrando la manera en la que debe aprender o a lo mejor para que se quiebre y deje su orgullo y su soberbia o para alejarlo de los afanes y las vanidades de este mundo. El creyente piensa que la escasez Dios se le envía y que si sucede que te roban en tu casa y sucede que te corren de tu trabajo, hay muchos creyentes que equivocadamente creen que Dios está causando esto y que de alguna manera u otra todas estas cosas terroríficas de mal ayudan a bien. Pero si nosotros entendemos el contexto, no solo del capítulo 8 de Romanos, sino de la predicación del Evangelio, el Evangelio son las buenas nuevas. Dios no envía enfermedad, Dios no envía escasez, Dios no envía contención, Dios no envía, digamos que depresión, Dios no envía disolución, Dios no envía falta de paz, Dios no envía odio o falta de perdón. No, Dios es un Dios bueno, Dios es todo bondadoso. Por eso vino Cristo a redimirnos de toda escasez. Así es que cuando un creyente de alguna manera o de otra le da valor a estas cosas que son malas, digámoslo así, que el diablo se está enseñoreando de los creyentes, trayendo, recuerde que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando estas cosas aparecen en los creyentes a veces equivocadamente piensan que es una enseñanza de parte de Dios y es todo lo contrario. Ese es el espíritu del anticristo. Creer así, desafortunadamente, es el espíritu del anticristo. Recuerda, el espíritu del anticristo es contrario a Cristo, contrario a la naturaleza de Dios, contrario a la benignidad de Cristo. Y Cristo vino a salvarnos por gracia y de su gracia podemos tomar continuamente. Así es que hay situaciones, por ejemplo, no quisiera meterme en un terreno escabroso, pero hay cantidad de a veces de creyentes que cuando están sufriendo el luto por el fallecimiento de algún familiar,
dicen y piensan que sucedió porque Dios así lo quiso, porque fue la voluntad de Dios. Y hemos oído testimonios muy tremendos. Por ejemplo, yo escuché un testimonio mucho tiempo atrás de un par de jovencitos que perdieron la vida por andar en el alcohol, y ellos no conocían a Dios, lo cual significa que si murieron sin Cristo, van a estar en una eternidad separados de Dios. Y cuando se compartió en su funeral, o cuando se compartió acerca de los líderes que tenían relación con esa familia, hablaron de que los caminos de Dios son a veces no se pueden entender, y todas las cosas ayudan a bien. Y citaron el versículo 28 de Romanos. Pero ¿cómo Dios va a causar que dos personas pierdan la vida para que vivan una separación eterna sin Él? De ninguna manera. Así es que no podemos darnos el lujo como creyentes de pensar que estas cosas tan aberrantes y tan terríficas Dios las está mandando. De hecho, la muerte es causada por el pecado. La paga del pecado es la muerte por el pecado de Adán. Así es que en Cristo, los creyentes tienen dos maneras de estar con Cristo. Una de ellas es fallecer, pero Dios no quiere que fallezcas de enfermedad. Dios no quiere que fallezcas por un accidente. Dios no quiere que fallezcas por una situación antes de tiempo, porque la promesa de Dios es: yo te he saciado de larga vida. Y aunque pudiera alguien fallecer o perder la vida por la predicación del evangelio, eso es muy diferente. Pero Dios no quiere que pierdas la vida por causa de un error, una equivocación, una falla. No es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Y es decir, Dios quiere que transcurras el resto de tus días con largura de días, como bendición de parte de Dios, sabiendo que amas a Dios y que has sido llamado con un propósito. Y esta es una verdad tan importante, porque muchos catalogan este versículo diciendo que Dios es el que tiene el control y que Dios es soberano y que Él decide las cosas, pero no es cierto. La Biblia no enseña eso. Hay muchos que dicen que les pasan algunas cosas feas o difíciles. Por ejemplo, se enferman y dicen: bueno, es que Dios es soberano y Dios decide por qué se enfermó tal persona. Y entonces, ¿por qué la persona que está enferma está buscando acomodar el lugar la salud de esa enfermedad? ¿Por qué está recurriendo a los médicos? ¿Por qué está recurriendo a la oración? ¿O por qué está recurriendo al Señor para ser sanado? Si piensa que la enfermedad Dios se le envió. Entonces, si Dios se le envió, entonces tiene que recibir lo que Dios le envía. Pero no es así. Esto es completamente incorrecto. Así es que es tan importante que entendamos que las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y estamos hablando de todas las cosas. Ahora, si tenemos a alguien que ama al Señor y que está caminando en su propósito y viene una situación difícil, todas las cosas, aún en esa situación, todas las cosas van a cooperar a bien para el que cree, para el que ama. No para el que está sentado descuidado, no para el que está sin amar al Señor, no para el que está viviendo en sus deleites en la carne. No, esto no es así, porque el que esté en la carne y pensando en las cosas de la carne, ya lo describe Romanos 8. El que pone su mente en las cosas de la carne es muerte. Así es que es muy importante que entendamos que estas cosas de las cuales Dios habla, que todas las cosas ayudan a bien, no es el creyente, no por ser negligente. Por ejemplo, un creyente, si es negligente, por su negligencia lo corren de su trabajo, no puede decir todas las cosas ayudan a bien. Claro que tú tienes el favor de Dios, claro que la bendición está presente, no te ha sido quitada, pero tú tienes. Pero el creyente, si cometió un error, tiene que arrepentirse de su error, tiene que voltear hacia otro lado y decir: me equivoqué, tengo que pensar de otra manera. Pero hay creyentes
que entran a un trabajo y los corren porque no llegan temprano. Y entran a otro trabajo y los vuelven a correr porque siguen sin llegar temprano. Y 3 o 4 o 5 o 6 trabajos y los siguen corriendo porque por un lado no llegan temprano y por otro lado faltan a sus trabajos, o son irrespetuosos con sus jefes, o no saben trabajar en equipo, o no son productivos. Y entonces estos clientes, después que visitan varios trabajos, dicen, es que todas las cosas ayudan a bien. No, no nos confundamos. No nos confundamos. Estamos hablando de los que aman al Señor, de los que conforme a su propósito son llamados y que tú haces todo lo necesario, pero alguien porque eres cristiano, porque eres creyente, porque eres una persona de fe, te quitan tu trabajo. Todas las cosas ayudarán a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Ahora, la gracia nos ha permitido ser no solo aceptos para el Padre por causa de Cristo, pero dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 6, que somos altamente favorecidos en el amado. Cuando alguien cree esto y camina en la palabra, perseverando en la palabra, conociendo la verdad, que la verdad nos hace libres, el que entiende esto tiene una gran bendición, porque ser altamente favorecido significa que el favor de Dios, la bendición de Dios está a favor de ti y todas las cosas a favor de ti en todo tiempo y en todo momento. Pero cuando predicamos el evangelio, va a haber adversidad. Eso te tiene que quedar claro y Dios nos ha llamado a eso. Cuando tú crees, la adversidad va a estar presente, porque el creyente nacido de nuevo va en contra de la corriente de este mundo. Y no se trata de que Dios nos preparó para vivir entre pétalos de rosa. No, porque estamos en el mundo, somos luz del mundo, somos sal del mundo, en un mundo insípido, en un mundo de tinieblas. Así es que significa que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y va a haber adversidad en todo momento, porque nosotros creemos en el Señor, nos mantenemos en la fe, porque creemos su palabra, permanecemos en su palabra y la paz de Dios está con nosotros, la protección de Dios está con nosotros, pero vamos a ir caminando en contra de la adversidad. Bien, versículo 29. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó. La predestinación. Hay muchos que malinterpretan y dicen que Dios decidió quiénes eran salvos y quiénes no eran salvos. Que Dios decide qué es lo que tú vas a hacer y qué es lo que tú no vas a hacer. Y esto es contrario a lo que la Biblia enseña. Hay muchos que utilizan este versículo o los versículos que vienen en la carta a los Efesios, donde habla de la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios no está hablando de eso. Dios dice a los que conoció. Es decir, cuando tú vienes a Cristo, las cosas quedan determinadas a tu favor. Cuando tú vienes a Cristo, las cosas quedan determinadas a tu favor. Y déjame decirte qué cosas, sin que tú metas las manos. Por ejemplo, tu salvación, la redención de tu cuerpo, las bodas del Cordero, tu reino en el milenio y tu eternidad con Cristo, son cosas que están determinadas porque tú dijiste sí cuando Jesús te llamó. Pero aquel que Jesús le llama y dice no, no puede entrar en esta bendición. Queda descalificado. No es que Dios decidió que dijera que no, no. Dios nos dio el derecho a todos de decidir. Dios conoce todas las cosas y conoce las decisiones que vamos a tomar en el pasado, en el presente y en el futuro, porque Dios es omnisciente, pero no significa que Dios controle lo que tú vas a hacer o no vas a hacer. Cuando tú decides caminar en su palabra y seguir su palabra, entonces vamos a ver la expresión manifiesta de la voluntad de Dios, como si Dios te guiara. No te controla, pero te guía. El Espíritu Santo te guía.
Pero aquí no podemos hablar de que Dios decide desde el principio quiénes van a ser salvos y quiénes no, sino todos tenemos la misma oportunidad. Pero cuando venimos a Cristo, cuando cuando le conocemos a Él, porque Él nos conoce a nosotros, Él nos dio ese derecho. Tú cuando recibiste, cuando escuchaste acerca de Jesús y del Evangelio, tú decidiste, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo en el perdón de mis pecados y en la necesidad de ser perdonado. Pero hay quienes dicen que no. Y después hay a los que conoció, entonces dice, los predestinó. Y hay muchas cosas de bendición que el Señor nos está dando aquí hoy en día. Pero el hecho es de que la salvación, la redención de nuestros cuerpos, por ejemplo, algo que el Señor predestinó de una manera gloriosa, cuando tú le dijiste sí, es que Él envió un espíritu nuevo a tu corazón y lo selló con su Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Eso tú no lo decidiste, eso lo decidió Él, eso lo predestinó Él porque tú dijiste que sí. Amén. Así es que no podemos creer que Dios tiene control de las cosas porque Dios siempre nos da el derecho. Y hay muchos que confiesan y creen y predican acerca de que Dios tiene control de todo y no es así. Es muy sencillo entender que esto no es así. Dios es un Dios bondadoso y el hombre de pecado se conduce en pecado. Dios no está haciendo juicio sobre la humanidad hoy. Dios no tiene control acerca de los huracanes y acerca de los terremotos que están sucediendo. Hay palabras proféticas acerca de esto, pero Dios no puede causar que las personas hagan de una manera o de otra, excepto que las personas crean la palabra y hablen la palabra para que el poder de Dios se mueva a través de la fe en la vida del creyente. Pero es muy sencillo entenderlo, aunque muchos piensan que Dios en su soberanía y en su omnipotencia está controlando este mundo, lo cual no es cierto porque la palabra de Dios no lo enseña. Es muy sencillo entenderlo. Si Dios tiene control de todo, ¿por qué no tiene control de ti? ¿Por qué no tiene control de los creyentes para que no coman más de lo que deben y estén en sobrepeso? ¿Por qué no tiene control de los creyentes para que no escuchen las cosas equivocadas y escuchen solo las cosas buenas? ¿Por qué no tiene control de los creyentes para que unos reciban más, que otros se pongan a estudiar la Biblia, lo cual no hacen la mayoría? ¿Por qué no tiene control de los creyentes para que cuando van se reúnen en alguna reunión presencial o en alguna reunión electrónica, lo hagan de manera continua o de manera temprana? Es un hecho, nosotros somos quienes tenemos control. Y este mundo está en caos por causa del pecado. Y de lo alto, dice, del Padre de las luces, toda buena dádiva viene de Él, toda buena dádiva y todo don perfecto. Ningún mal viene de nuestro Señor y nuestro Dios. Dice, y fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, todo lo que sucederá cuando el Señor Jesucristo venga será algo glorioso, en donde ya está predestinado, ya está determinado que así sea. Ahora, hay bendición para ti, para mí, aquí en la tierra, pero eso depende de que tú cooperes, de que tú creas y que a través de la fe te apropies de la misma imagen que hay en tu interior, que es la misma imagen de Jesús. Así es que en la medida que tú cooperes, que tú creas, que tú permanezcas, la manifestación de la gloria de Jesús se manifestará, será visible para bendecirte a ti, bendecir a los tuyos y bendecir a muchos a través de la fe. Lo que tiene que ver con la eternidad está determinado, pero mientras vivimos aquí, si tú cooperas creyendo, perseverando en la palabra, declarando y permitiendo que tu mente y tu corazón sean renovados y estén en el Espíritu, entonces la manifestación de la imagen de Cristo será visible a favor de muchos. Y esto es lo importante, que Dios quiere que tú y yo seamos ese canal de bendición a favor de muchos, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que no se pierdan. Versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Dios nos llamó. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, Dios te llamó y tiene un propósito para ti. No te pierdas
los estudios que estamos dando los lunes acerca del propósito de Dios de acuerdo a su voluntad, que es buena, agradable, perfecta. Bien, dice, a estos también llamó, Dios te llamó a ti y a estos también justificó. Tú eres la justicia de Dios en Cristo, estás en una relación permanente y correcta para con Dios. Si tú eres un creyente nacido de nuevo y te justificó, porque solo el que ha sido justificado ha sido libertado del pecado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. 31. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, definitivamente que hay gente que se pone en contra nuestra, porque no cree de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie podrá prevalecer. Hay un versículo que dice, ten reverencia ante Dios y no ante los hombres, porque el hombre lo único que puede hacer es arrebatarte la vida, pero no quitarte el alma. Pero si tú no tienes reverencia para con Dios, entonces tú puedes perder tu alma en el infierno. Lo dije de manera parafraseada, pero este es un hecho. Nadie puede prevalecer en contra de nosotros los que creemos. En este mundo es muy temporal y este mundo está en caos, y mientras nos ejercitemos en la fe y caminemos en el poder de Dios, la bendición estará ahí con nosotros. Y más allá de los que se esfuerzan y luchan y aún en la lucha pierden la batalla por alguna situación que no podemos juzgar o malinterpretar, cualquier persona que pierda la batalla, a fin de cuentas, perdió para ganar. Porque aquel que por el evangelio pierde la vida, perdió la vida para ganar, porque no solo ya tiene la eternidad con Cristo, sino que tiene una corona de bendición por causa del evangelio. Pero aquel que por alguna situación no puede, está haciendo todo lo propio, está creyendo, pero por alguna situación que no entendemos, recuerda, cuando el creyente no puede apropiarse de las cosas, no es que Dios se interpuso, no. Dios desea más que tú y que yo que seamos exitosos y que vivamos en salud divina y que nos apropiemos de todas las cosas que nos han sido dadas por gracia en Cristo Jesús. Pero eso no es un problema de Dios, es un problema del creyente cuando el creyente no puede apropiarse de esta bendición. Por eso nos conviene ejercitarnos de una manera o de otra para que cuando no aprendemos unas cosas o batallamos en otras, alcancemos, tengamos el ejercicio suficiente y el tiempo suficiente para prevalecer, permaneciendo en la palabra, porque Dios es un Dios de amor y de bondad. Así es que, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es tan importante porque tú tienes garantizada la vida eterna, pero aquí el poder de Dios y la unción de Dios es para ti y es para que tú vivas, y el diablo no tiene poder. El diablo no tiene ningún poder, solo el engaño o solo el poder que tú le quieras dar. Ahora va a haber un tiempo en la gran tribulación en donde el anticristo tendrá un gran poder, porque así está profetizado y así le será dado, que aún prevalecerá en contra de los creyentes que hay en ese tiempo. Por eso hay unos que profesan, cristianos hoy en día, que profesan que la iglesia, el creyente, va a pasar la gran tribulación. Pero esto es, y hay los que piensan así, dicen que Dios va a protegerlos, va a traer protección. Y esto no es cierto. No han leído bien la Biblia. Porque aunque la protección la tenemos ahora, antes de que se manifieste la tribulación y el hombre de pecado, hay una protección y hay una fortaleza y una victoria que ya tenemos en Cristo Jesús, pero en el tiempo de la tribulación ya no será el mismo tiempo en el que estamos viviendo ahorita. Es decir, ya no será el tiempo de la gracia y el tiempo del Espíritu, aunque el Espíritu de Dios estará y aunque habrá gracia para todo aquel que venga a Cristo, porque se compartirá el Evangelio de Cristo en ese tiempo, pero no es el tiempo de la iglesia. Por eso los que profesan que la iglesia pasará la gran tribulación están en un error si piensan que van a ser protegidos, porque el mismo anticristo, y aunque no es tema de hoy, pero solo lo quise comentar, el mismo anticristo tendrá tanto poder, porque así está declarado en ese tiempo por las profecías bíblicas, de que tendrá tanto poder que aún prevalecerá, matará a todos los creyentes, prevalecerá en contra de los creyentes,
Tanto poder tendrá que habrá 2 hombres que en los primeros 3 años y medio de tribulación vendrán a esta tierra, dice, serán los 2 olivos o 2 personas que Dios enviará. Hay quienes dicen que son Enoc y Elías, y ellos, cuando alguno osare o pensare hacerles daño, ellos harán descender fuego del cielo y ellos serán protegidos 3 años y medio, cual nadie es protegido. Muchos estarán en contra de ellos, pero ellos causarán dolor a este mundo por su fe y porque todos estarán en contra de ellos. Pero cuando pasen los 3 años y medio y que el anticristo sea embestido con el poder del diablo, como está decretado, el mismo anticristo matará a los 2 hombres más poderosos que haya sobre la tierra de parte de Dios. Y ellos serán llevados al cielo, resucitarán y después serán arrebatados. Así es que si estos 2 hombres, que son los más poderosos, van a ser asesinados por el anticristo, ¿qué se podría esperar de los creyentes? Los creyentes también, si caen en manos del anticristo, van a ser asesinados. Así es que por eso nosotros creemos, y hay muchos elementos que los sábados los estamos compartiendo acerca de los últimos tiempos y acerca de cómo la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, antes de que el anticristo aparezca. Bien, así es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimonia a su propio hijo, dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto tiene 2 tiempos de manifestación. Ya dijimos, una es la eternidad, pero otra es aquí y ahora. Cristo nos redimió de Él llevó nuestro rechazo para que tú y yo fuéramos aceptados. Cristo llevó nuestra vergüenza para que tú y yo participáramos de su gloria. Cristo llevó nuestro pecado para que tú y yo participáramos de su perdón. Cristo llevó nuestras injusticias, nuestra maldad, nuestra destitución de Dios, para que nosotros participáramos de su justicia y de su posición correcta para con Dios, de paz para con Dios. Cristo Jesús llevó en su cuerpo nuestras enfermedades para que tú y yo disfrutemos salud divina, sanidad divina. Cristo llevó nuestra pobreza en la cruz, en su cuerpo, para que tú y yo pudiéramos disfrutar riqueza en el nombre de Jesús. Así es que el Señor nos entregó todas las cosas y no estamos hablando de cosas materiales directamente. Las cosas materiales están manifiestas indirectamente porque dice el Señor Jesús, busca el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas las demás cosas que tienen que ver con la vida, con el vestido, o serán añadidas. Pero también la escritura nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 en adelante, que Dios nos hizo participar de su naturaleza divina y nos dio grandes promesas para satisfacer toda necesidad de la vida y la piedad. Por ejemplo, Dios llevó nuestra pobreza para que nosotros seamos enriquecidos. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios para que tú puedas tener bienes que necesitas? Que tú siembres, porque Él quitó tu pobreza y Él te da el poder de hacer las riquezas, que tú siembres para que coseches, que tú con tus manos crees, proyectes, porque el favor de Dios está para contigo. Bien, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie tiene el derecho de acusarte, es importante. A veces en la misma casa, en la misma familia, te andan acusando. Pero dice, ¿quién te acusará? No importa el que quiera acusar. No tiene derecho ni validez, porque Dios fue el que te justificó en Cristo Jesús. Esto es bien interesante, porque ni tus hijos, ni tu cónyuge, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus compañeros de trabajo tienen el poder, ni es válido, ni tienen, digamos, ningún resultado por acusarte, porque te acusen de alguna situación o porque no vean que eres perfecto. Tú y yo no fuimos llamados a ser perfectos. Tú y yo fuimos llamados a amar al Señor, a apartarnos para el Señor, a que Él manifieste su bondad y su gracia y su gloria. No somos perfectos. Nuestro espíritu es perfecto porque Cristo es perfecto y es uno con nosotros. Pero en nuestras acciones no somos perfectos. Tampoco nos levantamos para ser imperfectos. Nos levantamos para aprender,
para amar, para perdonar y para ser guiados por el Espíritu de Dios. Y en cada una de las cosas estaremos siendo mejores cada día por fruto de que somos hijos de Dios. Amén. 34 dice, ¿quién es el que condenará? Mucho menos te puede condenar a alguien. No hay, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El primer versículo de este capítulo, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ni tu carne ni tus sentidos tienen el derecho de condenarte. Todo pecado ya fue pagado y fue juzgado en Cristo Jesús. Como hemos dicho ya, el creyente no se levanta para pecar, porque el creyente ha sido liberado del poder del pecado y de la muerte. Primero, el creyente ha sido liberado del poder del pecado y de la muerte por la ley del Espíritu de vida en Cristo. El creyente ha sido liberado del pecado porque nuestra naturaleza pecaminosa fue quitada y fue llevada a la cruz y murió para no resucitar. Y el creyente tampoco puede pecar porque no le conviene pecar, porque cuando el creyente peca con voluntad, digámoslo así, queda vulnerable a que el diablo venga a hurtar, a matar y destruir. Y yo creo que nadie quiere ser lastimado. Y no podemos ceder nuestras vidas al pecado porque entonces quedaríamos vulnerables a ser lastimados. Así es que cuando el creyente se equivoca, necesita rápido volver al Señor, voltear su mente y sus corazones al Señor. No pierde su salvación, el Espíritu Santo no le deja, antes bien le está animando a regresar, le está animando a voltear su mano. Cuando alguien peca, porque hay muchos creyentes que cometen errores. Recuerdo yo en alguna ocasión que había un predicador muy famoso, un evangelista que predicaba y se convertían miles y miles y miles, pero este hombre cayó en un pecado de adulterio en su ministerio y no se conoció. Él seguía en su ministerio y no se conoció hasta tiempo después. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque predica a Dios y tiene su mente y su corazón en el Señor, cuando pecaba, su mente la dejaba de voltear a Dios para voltear a su debilidad, a su necesidad, a su carne. Hasta que fue descubierto, porque él duró varios tiempos así, fue descubierto y entonces él tuvo que voltear su corazón y su mente, dejar esa lascivia y esa lujuria que había en él, que era en su mente, porque no había un espíritu de pecado que lo estuviera incitando a hacer, pero era en su mente, de alguna manera fue engañado, fue atrapado por el diablo. Así es que todo creyente que tenga cualquier situación, cualquier error que le esté causando un problema, tiene que voltear al Señor. Y es importante que nos examinemos a nosotros mismos, pero cuando estamos en la palabra, cuando adoramos al Señor, cuando le cantamos, cuando oramos en lenguas, el mismo Espíritu Santo, más que decirte que no has perdonado y que estás haciendo mal, Él empieza a manifestar el perdón que tú recibiste para que tú perdones. Cuando tú por alguna situación no has querido sembrar en el reino porque crees que no tienes lo suficiente o porque no has entendido la gracia y la gloria de la siembra y la cosecha, es el Espíritu Santo que empieza a reconvenirte para decirte que Él vino aquí para multiplicar, no para quitarte. El propósito de Dios nunca es quitarte, sino siempre multiplicar. Pero la idea es que tú confíes en el Señor en todas las áreas de tu vida. Y, por ejemplo, la palabra dice que la cuestión de dar y recibir es uno de los primeros pasos de la fe. Porque cuando alguien es fiel en lo poco, será puesto sobre más. Y esta porción de la Escritura se aplica a las finanzas. Así es que el Espíritu Santo no viene para condenarte, no viene para juzgarte, sino viene para incentivarte, para animarte y declararte la bendición que tú ya has recibido por gracia, para que como fruto de lo que tú eres en Cristo, tú puedas manifestar y actuar de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, recuerda, usa la palabra de Cristo. Así es que nadie puede condenarte, ni tú mismo puedes condenarte, no tienes el derecho a condenarte, porque Cristo fue el que murió, Cristo fue el que resucitó y el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por ti. ¿Te fijas? No solo el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, pero el Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, intercede por ti
y por mí, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por este momento y este tiempo. En el nombre de Jesús, declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.